Chicos, ven la pantalla. Sí, doctor. Listo, ya se descargó. Entonces, de pronto querer traerle algunas cositas acá, pero me interesaría mucho subrayarles sobre de pronto lo importante que tienen en las diapositivas y que ustedes pues definan y quedan claros ciertas conductas que hacemos nosotros los internistas, los neumólogos y los especialistas de patología infecciosa respiratoria en el ámbito de los pacientes con neumonía. Ustedes saben pues que desafortunadamente ahora la neumonía más incidente y prevalente tanto en nuestro país, en nuestra región y a nivel del mundo es la infección por COVID-19. Por lo que posiblemente los libros y textos y guías de enfermedades infecciosas pulmonares, especialmente neumonía, pues lo más probable es que cambie porque ahora nuestro objetivo es tratar de buscar un tratamiento y buscar una conducta adecuada en los pacientes con infección por COVID-19 que aún considero desafortunadamente no tenemos. Es cierto que hemos avanzado mucho en el tratamiento, es cierto que tenemos una vacuna, que hasta el momento tenemos nuestras preocupaciones porque consideramos que las nuevas cepas que están llegando, pues parece ser que la vacuna no permite tener una protección importante como lo tiene con las cepas anteriores. Entonces, de pronto esto va a cambiar y esto quiero que lo tengan en cuenta cuando lean en algunos años sobre neumonía. Van a encontrar obviamente al coronavirus como microorganismo más incidente y prevalente desencadenante de neumonía, especialmente neumonía viral atípica. Sin embargo, es cierto que todavía las neumonías típicas están relacionadas directamente a procesos infecciosos bacterianos, donde el microorganismo más frecuente es el neumococo, en orden de importancia. También tenemos la Klebsiella pneumoniae, tenemos también el Staphylococcus aureus, que son realmente los microorganismos más frecuentes que ustedes van a tener o deben tener en cuenta en los procesos infecciosos pulmonares típicos. Realmente el grueso de agentes infecciosos desencadenantes de neumonía se encuentran en estos tres microorganismos. Sin embargo, siempre es importante que tengan en cuenta que hay otros microorganismos que también pueden causar procesos infecciosos. Uno de los escenarios que ustedes van a tener en los pacientes con neumonía es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y ahí los microorganismos más prevalentes incidentes sigue siendo también el neumococo, sigue siendo el Haemophilus influenza, aunque recuerden que con el advenimiento de la vacuna, la incidencia y prevalencia de neumonía por este agente, por Haemophilus influenza, es mucho menor. Chicos, perdonen que me está llamando el cardiólogo de Adelita, denme un segundo. No se vio, Carlos, ¿qué? Aló. 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 Emilio, no tengo cama general, ni una, o sea, ni para UCI, ni para nada. Entonces, la decisión de hacerle el cateterismo al paciente. Aló, Carlos. Bien, compa, estaba leyendo el audio ahora mismo, pues ya te entendí. Lo que pasa es que el doctor se le extrañó porque no es lo habitual. No es lo habitual. Claro, claro. No, tranquilo. No, listo. Listo. No, Carlos, cuando sea así, comunícame que yo te colaboro con eso, ya sea en La Manga, en Salud Metro. Igual allá el doctor Carlos es un gran internista, no te preocupes por eso, yo lo voy a comentar y que todos tenemos que entender la situación en que estamos con la infección por COVID, que no tenemos cama, nos toca hacer eso. Ajá, listo. Sí.
Listo. Y en su defecto, Carlos, que lo pase mejor para un camino donde hay internista 12 horas. No te preocupes, yo me encargo de eso. Oíste. De mi hermano. No, tranquilo, Carlos. Ay, hermano, no te preocupes. Tranquilo, Carlos. No, mi hermano, bien. Bien, chao. Bien, chao. Bueno, chicos, entonces, como les estaba comentando, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los microorganismos más prevalentes e incidentes sigue siendo el neumococo, el Haemophilus influenza, la Haemophilus influenza, pero también, y aquí un microorganismo guarda una relevancia importante, que es la Pseudomonas aeruginosa, que también es la desencadenante también de procesos infecciosos. De ahí que muchas veces cuando nosotros tenemos pacientes con neumonías asociadas a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, siempre iniciamos tratamiento betalactámico o agentes antimicrobianos que tengan un espectro importante frente a la pseudomona. Frente a la pseudomona. Preguntas hasta ahí, muchachos. No, doctor. Listo. Estos microorganismos como el Histoplasma capsulatum está más relacionado a neumonías en pacientes inmunosuprimidos. Cuando yo tengo un paciente con infección por retrovirus, casi siempre uno de los estudios que ordeno cuando el paciente ingresa con un cuadro infeccioso pulmonar atípico en un paciente con inmunosupresión, donde la que uno más presente o más frecuente tiene es la infección por retrovirus, uno normalmente hace antígeno y anticuerpos frente a Histoplasma capsulatum, porque puede ser uno de los microorganismos que estén desencadenando el proceso infeccioso atípico, sin descartar también a la neumonía por Pneumocystis jirovecii, que causa características o patrones imagenológicos muy similares a los que desencadena la infección por COVID-19. La exposición a pájaros, las neumonías por chlamydia-citasis son muy raras, uno solamente las piensa en aquellos pacientes los cuales vienen de áreas rurales, pacientes que manipulan realmente aves domésticas, son los que uno normalmente sospecha, no es muy incidente, no es muy prevalente. Y la Coxiella burnetii raramente tiene una importante incidencia en nuestro país. Normalmente uno debe sospechar en Coxiella burnetii más que todo en los procesos infecciosos endocárdicos. Recuerda cuando hablamos de endocarditis bacteriana y en donde comentamos de que la Coxiella burnetii era uno de los agentes que desencadenaba la endocarditis, especialmente en hemocultivos persistentemente negativos, y que había que hacer serología para determinar el diagnóstico. Entonces, esta está más relacionada directamente con cuadros infecciosos a nivel miocárdico, endocárdico especialmente. Y recuerden que la Coxiella burnetii es la que genera la fiebre Q, mucho más frecuente en zonas montañosas, especialmente en América del Norte, donde más se puede presentar este tipo de procesos infecciosos. Entonces, tener eso en cuenta al momento de determinar una conducta. Entonces, casi siempre el grueso de pacientes que ustedes van a tener con neumonías típicas son pacientes que tienen algún factor de riesgo específico, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, alcoholismo, pacientes fumadores, pacientes con neumoconiosis, pacientes con historia de asma de difícil control, pacientes que están recibiendo terapia inmunosupresora, terapia biológica. Son los pacientes que ustedes van a tener con neumonía. Siempre que tenga un paciente con neumonía es muy importante determinar qué factor de riesgo pudo haber desarrollado o conllevado a que el paciente presente neumonía. Porque un paciente con un sistema inmune estable, sin daño estructural pulmonar, raramente hace un proceso infeccioso pulmonar típico. Y si es típico, es importante determinar algún factor de riesgo que el paciente tenga. Desafortunadamente, con el advenimiento de la infección por COVID-19 y aún con el poco entendimiento que tenemos de cómo algunos pacientes se complican a pesar de no tener factores de riesgo, ahora podemos tener pacientes, cuando tengo un paciente joven que no tiene un antecedente de importancia y le llegue con un cuadro neumónico, uno tiene que sospechar inmediatamente de infección por COVID-19. Entonces, aquí ustedes ponen una diapositiva donde colocan gérmenes típicos, atípicos y virales. Aquí obviamente el que ahora nos está haciendo mucho daño, el coronavirus, y los microorganismos que ya previamente habíamos comentado.
En la fisiopatología de la neumonía adquirida en la comunidad, esto es lo que ustedes están mostrando aquí, realmente es lo que sucede en el síndrome del sistema respiratorio del adulto. En la neumonía es importante que ustedes tengan en cuenta que para que finalmente el microorganismo pueda llegar hacia el alveolo tiene que tener por lo menos un tamaño menor de 5 micras, porque si tiene un diámetro mayor de eso, pues es muy frecuente que el sistema de defensa que se encuentra en los bronquios, en los bronquiolos y en las vías respiratorias superiores generen una depuración del microorganismo. Sin embargo, en aquellos pacientes que presentan un factor de riesgo que afecte los mecanismos de defensa de las vías aéreas superiores e incluso inferiores, hace que cualquier microorganismo pueda llegar finalmente a la vía alveolar. Entonces, cuando un microorganismo llega a la vía alveolar, vamos a tratar de escribir acá. Vamos a ver. Cuando un microorganismo llega a la vía alveolar, pongamos que este es el microorganismo, se va a encontrar obviamente con el macrófago alveolar. El macrófago alveolar, pongamos que este es el alveolo, el macrófago alveolar en su membrana celular tiene un receptor que se llama Toll-like receptor. Recuerden que estos receptores son más o menos de 13 a 14 receptores y el Toll-like receptor tiene una característica en particular y es que es un sensor de antígenos de los diferentes microorganismos propios y no propios. Porque recuerden que también pueden haber antígenos propios que son restos de las células que mueren por apoptosis, como los nucleosomas, o restos de antígenos intracitoplasmáticos o de núcleo desencadenados por la necrosis celular. Entonces, cuando un microorganismo, pongamos por ejemplo un gram negativo, en este caso la pseudomonas, llega al alveolo, el macrófago alveolar va a estimular un tipo de receptor que es el Toll-like receptor tipo 4. ¿Qué hace el Toll-like receptor tipo 4? Procesa el antígeno, que en el caso de los gram negativos casi siempre es el lipopolisacárido. Este es procesado por el Toll-like receptor. Recuerden que los antígenos no propios se denominan PAMs. Se denominan PAMs. Y los PAMs son péptidos moleculares asociados a patógenos. Y también se encuentran los DAMs, pero los DAMs son péptidos moleculares asociados a daño. Y estos están relacionados más que todo con los antígenos propios que quedan por la apoptosis o la necrosis. En el caso de este dibujo que estoy mostrándoles acá, sería un PAMS, porque es un antígeno no propio. ¿Qué hace entonces el macrófago? Pues el macrófago lo que hace, ya pongamos aquí el macrófago un poco más grande, procesa ese antígeno y dentro del macrófago se generan varias respuestas que llevan a la liberación de citoquinas proinflamatorias. Una de ellas es la estimulación por vía de las purinas de la interleuquina 1 por la estimulación de la interleuquina pro 1 beta. Entonces se libera la interleuquina 1 beta del macrófago y a nivel del núcleo celular se encuentra un factor que se denomina factor de transcripción kappa beta. Y ese factor de transcripción kappa beta es estimulado por segundos mensajeros, que a su vez estos segundos mensajeros son estimulados por la unión del PAMS con el Toll-like receptor. ¿A qué conlleva esto? Conlleva a que el Toll-like receptor se active y este libere citoquinas proinflamatorias como el TNF, como por ejemplo la interleuquina 6, la interleuquina 8, el factor de crecimiento transformante beta
factor estimulante de fibroblasto, que es la diapositiva que ustedes tienen acá, la que estamos mostrando ahora. La que estaba mostrando ahora, y aquí entonces se liberan todas esas citoquinas. Aquí se encuentra el macrófago, y el macrófago se encarga entonces de liberar todas esas citoquinas, pero de ellas hay una interleuquina que es la interleuquina 8. ¿Qué hace la interleuquina 8? Perdón, ese no es el macrófago, ese es el neutrófilo. Este es el macrófago. ¿Qué hace la interleuquina 8? La interleuquina 8 lo que hace es que es una citoquina quimioatrayente. Lo que hace la interleuquina 8 es llamar a los neutrófilos. Y los neutrófilos entran por diapedesis al alveolo, porque recuerden que los neutrófilos no se encuentran a nivel alveolar, se encuentran a nivel capilar, a nivel plasmático. Y los neutrófilos, por diferentes vías, generan una respuesta inflamatoria y lesiva y un estrés oxidativo a nivel alveolar, que lo hace realmente para generar la destrucción del antígeno. Sin embargo, el neutrófilo no escatima en daños. ¿Qué hace el neutrófilo? El neutrófilo tiene 3 formas de generar daño al microorganismo. Uno de ellos es por la fagocitosis, donde fagocita al microorganismo. El otro es una cosa que se llama netosis. La netosis es que el macrófago libera unas inclusiones intracitoplasmáticas que están constituidas por cromatina, y lo que hace es que engloba a la bacteria, y por medio de esta cromatina que tiene un pH ácido genera un daño de la célula bacteriana. Y adicionalmente a eso también los neutrófilos también tienen la capacidad de liberar proteasas, y las proteasas causan también daño a la bacteria. Pero adicionalmente a eso, todos esos 3 mecanismos que le acabo de comentar, así como destruye las bacterias, genera también destrucción de los neumocitos tipo 1, causando una lesión de los neumocitos tipo 1, que lleva a la apoptosis y necrosis, todo por un cóctel de citoquinas, por el efecto negativo de los neutrófilos a los neumocitos tipo 1 y también tipo 2, y esto conlleva entonces a el daño alveolar y la generación de la zona de consolidación neumónica. ¿Entendido? Doctor, Sí, eso es lo que se conoce como la tormenta de citoquinas. Pues sí, doctora, solo que uno trata de hablar de tormenta de citoquinas más que todo en la infección por COVID-19, porque la respuesta inmunoinflamatoria es peor. Es que, a ver, doctora, para que entiendan un poquito sobre la tormenta de citoquinas. Me imagino que ustedes en algún momento han estado expuestos a microorganismos y virus. ¿A quién no le ha dado un cuadro gripal antes de la era pre-COVID? Creo que a todos nos ha dado un cuadro viral. Pero toda la vida, durante muchos años, nuestros antepasados, las civilizaciones anteriores han estado expuestos siempre a todos estos microorganismos. Entonces, nuestro sistema inmunológico ha aprendido de todo eso durante la historia. Eso hace de que cuando llega un microorganismo específico, nuestro sistema inmune desencadena una respuesta inmunoinflamatoria. Pero siempre todos hablamos de la respuesta proinflamatoria, pero se nos olvida que también existe una respuesta antiinflamatoria, que es mediada por la interleuquina 2 y la interleuquina 10. Esta respuesta antiinflamatoria lo que hace es tratar de equilibrar las cargas, con el fin de que la respuesta proinflamatoria no genere la muerte de la persona. Por ejemplo, cuando ustedes de pronto si han tenido la oportunidad de pacientes con neumonía, uno maneja antibióticos, la respuesta inmunoinflamatoria no es severa y muchos pacientes salen adelante. Como hay algunos que terminan en síndrome de estrés respiratorio del adulto, terminan con shock séptico y se mueren. En ese tipo de pacientes la respuesta proinflamatoria es mayor que la respuesta antiinflamatoria. Entonces ahí se produce una tormenta de citoquinas en ese tipo de pacientes, ¿no? Con shock séptico. Pero el problema con el COVID es que nosotros no habíamos estado expuestos al COVID. Nuestras civilizaciones anteriores no estaban expuestas al coronavirus, porque el coronavirus era un microorganismo, un virus
más que todo relacionado con animales salvajes. Pero como a estos chinos se les dio la por comer porquería, desafortunadamente a nosotros ahora el virus pasó, se considera que fue así, aunque yo creo que eso no es así, yo creo que ese virus se salió de algún lado. Ese virus pasó o brincó de los animales al humano, generando lo que está pasando. ¿Qué sucede? Nuestro sistema inmune nunca se preparó para esto. Como nuestro sistema inmune no se preparó para esto, cada vez que el virus, cuando llega el virus, en este caso el coronavirus, en ciertos pacientes, el sistema inmunológico genera una respuesta inmunoinflamatoria aberrante, porque como lo desconoce, lo que hace es tratar de liberar citoquinas proinflamatorias con el afán de generar la lesión del virus. Y sí lo consigue, porque finalmente al 14º día el virus desaparece porque es destruido por el sistema inmune. Solo que el sistema inmune luego de esto queda en forma descontrolada porque sigue generando respuesta inmunoinflamatoria. Entonces, la liberación de citoquinas en forma aberrante que se da en la infección por COVID-19 entre el 7º al 14º día del inicio de los síntomas, en donde existe una respuesta importante por interleuquina 6, que es la que más media la respuesta inmunoinflamatoria en los pacientes con COVID, a esto se le denomina tormenta de citoquinas, doctora. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor, muchas gracias. Dale, doc. Esto de las estadios o las fases o la evolución de, de la neumonía en congestión, hepatización roja, hepatización gris y resolución. Esto es lo que sucedía antes del advenimiento de los antibióticos, pero algunos pacientes pasan por edema y congestión, hepatización roja y terminan en resolución cuando iniciamos antibióticos. Pero cuando el paciente no es manejado, pasa por todas estas etapas. Después de que se vuelve alguna de estas etapas cuando se inicia terapia antibiótica. Entonces, para que lo tengan eso claro, voy ahora a la parte de tratamiento. A ver, hasta hace algunos años, unos 15 o 20 años, realmente el manejo de neumonía era prácticamente teniendo en cuenta los agentes infecciosos y los factores de riesgo. Entonces, cuando un paciente llegaba con EPOC, pensábamos que el microorganismo más prevalente incidente era la pseudomonas, el neumococo, la klebsiella. Cuando el paciente tenía VIH, había que descartar procesos bacterianos atípicos o virales atípicos y en fin. Sin embargo, el problema era que muchas veces nos quedábamos cortos con el manejo de antibióticos y algunos pacientes se complicaban o sobreutilizábamos la terapia antibiótica, utilizábamos tratamiento antibiótico de amplio espectro para microorganismos que de pronto podían ser eliminados con antibióticos de bajo espectro. Esto conllevó a que desafortunadamente existiera una resistencia progresiva y evolutiva de los microorganismos a los agentes antimicrobianos, lo cual hizo de que las sociedades científicas, especialmente las sociedades de infectología, de neumología, decidieran organizar esto para determinar una conducta y hablar un solo idioma en el tratamiento antibiótico frente a la neumonía. Y entonces empezaron a idear varias escalas, varias clasificaciones para determinar el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad. Y una de las escalas que ustedes han escuchado mucho es la escala CUR-65. La escala de CUR-65 permite determinar pronóstico, mortalidad y adicionalmente nos permite determinar una conducta antibiótica. Sin embargo, muchachos, no quiere decir que siempre la conducta antibiótica debe ser como dice el CUR-65. Habrán casos donde de pronto habrá que salirse de esta clasificación. Recuerden que esta escala de gravedad la utilizamos más que todo para pacientes que se encuentran en hospitalización, porque cuando tienen un CUR-65-3, la recomendación es irnos a las escalas que ustedes hablaron, que es la escala PCI o el índice de Fine, que nos permite determinar si el paciente va a requerir unidades de cuidados intensivos. Pero me interesaría mucho que entendieran la escala CUR-65. La escala de gravedad CUR-65 te clasifica al paciente en 3 grupos. Grupo 1, que se divide en 1A y 1B. Grupo 2, que se divide en 2A, 2B, 2C y 2D en algunos casos. Y el grupo 3, que sería 3A, 3B y 3C.
Ahorita les explicaré un poco qué significa eso de 2A, 3A, 2B, etc. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta la C, que no es conciencia. Algunos piensan que la C es conciencia y la C es una escala de confusión mental, que se denomina así, que ustedes la tienen acá. O test mental abreviado, que da unas preguntas y una puntuación, y que si la puntuación es mayor, si la puntuación es menor de 8, implica un punto a escala de confusión. Entonces, eso es muy claro. Uno cuando habla de C no habla de conciencia, habla de confusión y habla de la escala mental de confusión, que es la que ustedes están viendo a la derecha. La U es de uria. También utilizamos el BUN en estos pacientes. Entonces, en el BUN, normalmente el valor de BUN que tenemos en cuenta en nuestros pacientes es que sea mayor de 19 miligramos o que tengamos una urea que esté por encima de 44 miligramos. Entonces eso es importante, eso nos daría una puntuación. La R de respiración, como lo dice la tabla del lado izquierdo, 30 por minuto. Y recuerden la presión arterial, que es B, de presión arterial, en donde la presión arterial sistólica debe ser menor de 90 y la diastólica menor de 60 y la edad mayor de 65 años de edad. Cada uno de ellos les va a dar una puntuación. Entonces, si mi puntuación es de 0 a 1, hablo que se encuentra en el grupo 1. Si mi puntuación es de 2, hablo que se encuentra en el grupo 2. Y si mi puntuación es mayor de o igual a 3, es grupo 3. ¿Por qué es importante eso? Vamos a ver si ustedes lo tienen acá, creo que no lo tienen. No lo tienen. Esta es la guía de la Sociedad de Neumología Colombiana. Pero entonces, lo que quiero que quede claro, se lo voy a hacer ahora en una hoja en blanco, es que ustedes tienen que siempre tener en cuenta si su paciente tiene un factor de riesgo o no. Si tenemos un paciente (1A), estamos hablando del paciente que tiene 0 o 1 y que no tiene comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades? Ustedes la dijeron. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, VIH, paciente fumador, paciente con inmunosupresión que está recibiendo terapia biológica, paciente obeso, paciente diabético, es decir, paciente que tenga riesgo cardiovascular, para que me entiendan. Entonces, siempre es importante que ustedes tengan eso en cuenta al momento de la clasificación. Entonces, si me da 0 o 1, yo debo sospechar en que mi paciente tiene una neumonía grupo 1 y inmediatamente determino si tiene comorbilidades, porque si tiene comorbilidades sería 1B. Entonces, repito, 1A, un punto, no comorbilidades. 1B, de 0 a un punto, pero con comorbilidades. ¿Entendido? Sí, doctor. Listo. Luego viene el paciente que te da 2 puntos. Y ese se clasifica en 2A, 2B y 2C. 2A, te da 2 puntos tu paciente, pero realmente tu paciente no tiene una comorbilidad importante, no tiene comorbilidades. (2B) tiene 2 puntos y tiene comorbilidades. Y el 2C es el paciente que se encuentra en el grupo 1, pero no puede ser manejado en casa. Es decir, ahí hablo del paciente que se encuentra, es un abuelito que no tiene comorbilidad, bueno, abuelito no, que es un paciente que tiene 55 años de edad, que tiene retardo mental,
y que está siendo cuidado por su abuelita que tiene 70 años, la cual no ve bien y tiene Parkinson. Entonces, ese paciente ustedes saben que no puede ser manejado ambulatoriamente porque puede finalmente terminar con una neumonía complicada. También ese grupo lo encuentran también en el grupo 1C, también puede aparecer en el 1C. El grupo 3, ahí tenemos 3A, 3B y 3C. Paciente que te da 3 o más puntos y que adicionalmente, para poner la vocal A, necesitaríamos que no tuviera ni riesgo para Pseudomonas, ni riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente, es decir, SARM. El grupo 2B es el que tiene riesgo para Pseudomonas y el grupo 3C es el que tiene riesgo para SARM. No sé si me hice explicar. Entonces, cuando usted llega a un grupo 3, ya es un paciente que posiblemente va a requerir manejo en unidad de cuidado crítico y ahí es donde hacen la escala de gravedad FINE para determinar si realmente va para unidad de cuidado crítico y deben determinar si tiene riesgo de Pseudomonas, si tiene riesgo de Staphylococcus aureus meticilino resistente o si no tiene riesgo para ninguno de los dos. Entonces, esa es la clasificación CUR y para eso nos sirve. Y por eso entonces es que se define la terapia antibiótica con la clasificación CUR, que fue la que ustedes mostraron acá. Ustedes mostraron por acá. Recordar también la escala de gravedad IPSA, que también lo hacemos en pacientes que nos dan o que nos da un CUR 65 más de 3, que nos da un CUR 65 clase 3. Utilizamos también los criterios para los criterios de IPSA o ATS para determinar también el ingreso a unidad de cuidado crítico. El tratamiento, muchachos, aunque eso que ustedes están mostrando es de la guía de la Sociedad de Neumología Colombiana, esa guía ya es un poco antigua. Entonces, realmente el tratamiento antibiótico yo siempre lo encamino a los factores de riesgo que tiene el paciente. Yo no soy de los amantes de utilizar combinaciones de terapia antibiótica. Yo intento ser muy objetivo con mi paciente y determinar cuál puede ser el antibiótico más acorde. Lo que se busca ahora siempre es la monoterapia más que la terapia combinada. Sin embargo, no quiere decir que esa estrategia que ustedes mostraron ahora no sea adecuada, se puede utilizar. Solamente quiero decirles unas cositas acá, especialmente en este grupo, el grupo 3. El oseltamivir ya no lo utilizamos. Normalmente lo dejamos para las neumonías, cuando la neumonía era complicada y teníamos sospecha de neumonía viral atípica, especialmente por el virus H1N1. Si ustedes lo recordarán, también causó una epidemia. Sin embargo, no llegó a ser pandemia, pero recordar que se utilizaba para eso. Pero cuando este medicamento realmente se empezó a estudiar y a demostrar su eficacia en los pacientes con neumonía por H1N1, se demostró que el tratamiento placebo con respecto a los oseltamivir no modificaba ni pronóstico ni mortalidad. Y que lo único positivo de los oseltamivir frente al placebo, es decir, el paciente no tomaba nada, era un día de hospitalización. Es decir, que los oseltamivir lo único que hacía era reducir un día de hospitalización, pero no impactaba ni en mortalidad ni en más nada. Quiere decir que esto ya no lo utilizamos, muchachos. Debe tener mucho cuidado con eso. El resto de enfoques sí lo utilizamos, pero ya no utilizamos el oseltamivir. Y ahora con el advenimiento de los pacientes con infección por COVID-19, utilizamos mucho la claritromicina, pero no como un agente bacteriano, sino como un agente que tiene un efecto pleiotrópico. Es decir, un efecto positivo para el cual no fue creado el antibiótico. Recuerden que todos los macrólidos, especialmente la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina, son antibióticos que también tienen efectos antiinflamatorios, porque se consideran que estimulan la interleuquina 2 y puede reducir en algo, se considera la tormenta de citoquinas, aunque si ustedes me preguntan a mí, realmente yo no he visto mucho beneficio con el uso de estos antibióticos como agentes antiinflamatorios en los pacientes con infección por COVID-19. Entonces, tener eso en cuenta.
Las combinaciones, si me preguntan a mí, yo las utilizo especialmente para pacientes con shock séptico, para pacientes con neutropenia febril. Ahí sí prefiero utilizar combinaciones. Entonces, muchachos, y lo último para comentarles tiene que ver con el uso de glucocorticoides endovenosos. Los glucocorticoides endovenosos realmente durante muchos años han tenido retractores y también personas que pues prefieren utilizarlo. Los que lo prefieren utilizar consideran que tiene un efecto importante en reducir la tormenta de citoquinas o la respuesta inflamatoria por citoquinas. Los retractores dicen de que esto puede generar inmunosupresión y llevar a que la neumonía persista. Realmente yo no la utilizo muy frecuentemente en pacientes con neumonía típica. Mi única indicación es el paciente con shock séptico que presenta insuficiencia suprarrenal, donde ahí sí tiene un beneficio, pero más por la reducción de cortisol desencadenado por la sepsis, por la insuficiencia suprarrenal. Y ahora, muchachos, en el estudio Recovery, un estudio que salió el año pasado en la New England Journal, donde se demostró el impacto importante de la dexametasona en pacientes con oxigenoterapia que presentan infección por COVID, porque se demostró que impacta en mortalidad y reduce riesgo de ventilación mecánica e intubación orotraqueal, que es donde yo realmente lo utilizo muy frecuentemente. No se recomienda el uso de glucocorticoides en pacientes que no están recibiendo oxigenoterapia. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Doctor, una pregunta. Ya había leído que la vancomicina como tal es como un tratamiento de elección para la neumonía con riesgo de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. ¿Este se puede utilizar también como una monoterapia o tiene que ser con las combinaciones? Bueno, Doc, normalmente uno utiliza vancomicina en los casos de shock séptico y de sepsis severa. Y también los pacientes con neutropenia febril cuando tú no tienes un agente. Es que el problema, desafortunadamente, es que recuerden que los cultivos que tenemos ahora, que son pruebas fenotípicas, permiten determinar un microorganismo 24 o 48 horas después de la toma de la muestra. Es decir, que tú tienes que iniciar tratamiento empírico, porque si esperas el cultivo, el paciente lo vas a tener muerto a las 48 horas. Entonces uno muy frecuentemente maneja combinaciones ahí. Uno maneja para cubrimiento de gran negativos y cubrimiento de gran positivos. ¿Cuándo dejo vancomicina sola? Cuando en los cultivos, ya sea de secreción bronquial, tomada obviamente con una muestra adecuada, o en los cultivos de lavado broncoalveolar, encuentro o hallo que el microorganismo presente en esos cultivos es el Staphylococcus aureus meticilino resistente. En ese momento yo suspendo el antibiótico para gérmenes gram negativos y dejo la vancomicina como monoterapia. Solo en esos casos, porque raramente yo dejo vancomicina individualmente en el tratamiento. Por ejemplo, en las neumonías complicadas se hacen combinaciones y ahí se coloca vancomicina con un beta-lactámico o un carbapenémico o unas cefalosporinas de tercera o cuarta generación, como ustedes ven en la guía. Pero raramente dejamos monoterapia con banco, doctora, a no ser que tengamos ya un hallazgo bacteriológico de un hemocultivo o un cultivo de secreción de algún tejido o de secreción bronquial que nos permita determinar realmente la presencia de este microorganismo. Listo, gracias. Dale, Doc. Doctor, yo tengo otra pregunta. Dale, Doc. Sobre la utilización de la procalcitonina, porque en realidad en ambas guías hay una, o sea, como una cierta controversia y yo quisiera saber usted personalmente si la toma en cuenta o no y qué piensa al respecto de la procalcitonina. Listo. Te voy a decir los beneficios de la procalcitonina y los no beneficios de la procalcitonina, es decir, los pros y los contras. Pro, que te ayuda a determinar cuando tengas una dificultad diagnóstica si estás frente a una neumonía bacteriana o viral o un cuadro de neumonía no infecciosa, no, o sea, no generada por un microorganismo. Recuerden que hay neumonías por lupus, hay neumonías por neoplasias, hay neumonías autoinmunes por vasculitis. Entonces, esta prueba es una herramienta para clínica importante para que tú determines si estás frente a un paciente con un proceso infeccioso bacteriano versus viral. Normalmente los valores de procalcitonina casi siempre están por encima de 2 en los pacientes con patologías infecciosas bacterianas y en los virales casi siempre está por debajo de ese valor. Un valor por debajo de 0.1 prácticamente descarta el diagnóstico de infección bacteriana. Entonces te ayuda a orientar ahí. Otro beneficio importante de la procalcitonina es que también permite determinar el tiempo de tratamiento antibiótico, ya que una procalcitonina en un paciente séptico por un proceso infeccioso pulmonar, una procalcitonina que se encuentra entre parámetros normales,
prácticamente permite que tú puedas suspender o reducir el tiempo de terapia antibiótica en tu paciente y así evitar efectos negativos o efectos adversos de los antibióticos. Esos son los pros de la procalcitonina. Los contras, que existe una herramienta mucho más específica y sensible que la procalcitonina. ¿Qué es cuál? ¿Quién me dice? ¿Qué herramienta es mucho mejor que la procalcitonina? Y que todos los médicos de ahora han intentado olvidar. Y que a ustedes los está afectando la pandemia. A que esa herramienta la obtengan completamente. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? Se habla por el encierro, doctor. ¿La quedó? Usted dice por la cuarentena, por el encierro. En general, doble, lo está afectando a ustedes. Los está afectando enormemente. Yo creo que ya todos se han dado cuenta. ¿Quién me dice? Pues no lo digan en coro. Eso, ¿ya lo leyeron? Sí, doctor. El juicio clínico. Las guías todas te dicen a ti que entre procalcitonina y juicio clínico, el juicio clínico debe primar más que cualquier estudio de laboratorio. Debe primar más. Por eso les digo que los está afectando, porque mira que no hicieron semiología y no saben el daño tan grande que se hizo al no tener ustedes semiología. Ah, no, ustedes hicieron semiología, no lo hicieron, ¿verdad? No, ustedes no hicieron semiología. Entonces, cuando entran a la práctica, se dan cuenta de lo importante que es la semiología para comprender las patologías. Entonces, el juicio clínico sigue siendo lo más importante, más que la procalcitonina. Y adicionalmente, el juicio clínico es más costo beneficioso, porque eso no vale. Entonces, siempre te dicen a ti que la procalcitonina nunca va a modificar el juicio clínico. O sea, quiere decir que si tú haces una procalcitonina, pero tu juicio clínico dice que eso es una neumonía bacteriana, pero la procalcitonina te dice que no, tu juicio clínico prima más que una procalcitonina. Entonces, esos son los contras, Doc, que solamente sirven para esos dos escenarios que te acabo de comentar, que es muy costoso y que no sobrepasa el juicio clínico. ¿Entendido, Doc? Listo, Doc, muchas gracias. Dale, Doc. Bueno, chicos, entonces respondamos las preguntas. ¿Cuál es el tratamiento de elección para un paciente de 65 años con antecedentes de influenza hace 15 días y que actualmente presenta una neumonía adquirida en la comunidad? Pues, Doc, el tratamiento sigue siendo el mismo que tú utilizas en un paciente con neumonía adquirida en la comunidad. Ahora, la pregunta es si ese paciente estuvo hospitalizado. Porque si ese paciente estuvo hospitalizado, hay que saber cuántos días tiene desde el momento de que se fue de la hospitalización hasta el momento que inició el proceso infeccioso. Porque si mi proceso infeccioso pulmonar típico apareció los primeros 5 días después de la hospitalización, debo manejar a mi paciente como si fuera una neumonía intrahospitalaria. Y entonces ahí tengo que determinar qué terapia antibiótica voy a utilizar, que ahí siempre utilizamos terapias de amplio espectro como betalactámicos y glucopéptidos. Pero si mi paciente tiene más de 5 días de haber presentado la hospitalización, entonces yo lo manejo como una neumonía adquirida en la comunidad y utilizan obviamente los agentes que ustedes comentaron previamente. Ahora, es cierto que las neumonías por influenza aumentan el riesgo de que tú presentes neumonías por neumococo, por Klebsiella y por Staphylococcus aureus. Entonces, siempre deben tener cubiertos esos agentes microbiológicos y para eso tienes la escala CUR65 que te permite determinar cuál sería el antibiótico ideal. En un paciente con neumonía adquirida en la comunidad, el tratamiento con 1 gramo día de ceftriaxona durante 48 horas y que continúa con fiebre, ¿cuál conducta más adecuada? Primero que todo, esa dosis de ceftriaxona es muy baja. Normalmente uno utiliza dosis de 2 gramos IV cada 24 horas. Si mi paciente luego de 48 horas
con una cefalosporina de tercera generación, que nosotros normalmente, en mi área ya no utilizamos cefalosporina de tercera generación para neumonía. ¿Por qué? Porque los microorganismos han generado resistencia frente a esta cefalosporina. Entonces ya normalmente ese antibiótico lo dejamos guardado para la leptospirosis, la dejamos guardado para las meningitis bacterianas, no lo utilizamos para neumonía. Ahí preferimos utilizar betalactámicos como la ampicilina sulbactam o la piperacina tazobactam, o fluoroquinolonas respiratorias como la moxifloxacino o la levofloxacino. Entonces, doctora, si yo estoy utilizando una cefalosporina de tercera generación y luego de 48 horas de terapia antibiótica mi paciente no tiene una respuesta clínica favorable y su evolución es desfavorable, entonces yo debo en este momento modificar la terapia antibiótica si no tengo cultivos que me corroboren o me ayuden a determinar la orientación antibiótica, y yo debo aumentar mi escala antibiótica, ya sea utilizando un antibiótico antiseudomona como una cefalosporina de cuarta generación, como una ureidopenicilina, como la piperacina tazobactam, que contiene, obviamente, es una ureidopenicilina y contiene un betalactámico, o también debo hacer cubrimiento frente a gram positivos, y ahí entonces pienso en utilizar vancomicina como agente antibiótico adicional. En la práctica, ¿qué tan frecuente y efectivo es el uso de la... bueno, esa ya creo que ya la respondimos, ¿no? ¿Por qué en el tratamiento de la neumonía no se utilizan los glucocorticoides? También se los comenté, muchachos. El uso de glucocorticoides, yo, por ejemplo, en mi caso, los glucocorticoides aumentan el riesgo de inmunosupresión y pueden generar que exista colonización de otros microorganismos drogoresistentes que puedan generar un proceso infeccioso mayor. Si ustedes recordarán, en los factores de riesgo se encuentra el uso de glucocorticoides, y que el uso de glucocorticoides aumenta el riesgo de neumonías por pseudomonas y neumonías por estafilococcus aureus meticino resistente. Entonces esa es la preocupación del uso de glucocorticoides, y que adicionalmente el uso de glucocorticoides no ha demostrado impacto en mortalidad. Y como no demuestra impacto en mortalidad y existe esa posibilidad de que se genere un efecto negativo y un efecto de nuevos agentes microbiológicos que puedan contribuir a una neumonía o a complicar la neumonía de ese paciente previamente, lo mejor hasta el momento es no utilizar corticosteroides. Pero ojo, que eso no se extrapola para las neumonías atípicas virales, especialmente por COVID-19, donde el paciente que requiere oxígeno sí va a requerir el uso de glucocorticoides. ¿Cuál es el manejo específico para el paciente que presenta neumonía por COVID-19? Pues muchachos, realmente tratamiento específico no hay. Yo les digo de medicamentos que han demostrado algo de beneficio. Por ejemplo, está el estudio Colcorona que salió este año. En ese estudio se demuestra el impacto de la colchicina en la tormenta de citoquinas en los pacientes que no están hospitalizados. Se demostró realmente que impacta muy enormemente en esos pacientes no hospitalizados en el riesgo de hospitalización. Se considera que disminuye un 45% el riesgo de hospitalización. Se reduce un 28 a 45% el riesgo de requerir ventilación mecánica e intubación. Y se reduce en un 28% las causas de muerte por COVID, pero en pacientes no hospitalizados. En pacientes hospitalizados no se ha demostrado el impacto. Dosis de la colchicina, 0.5 miligramos cada 12 horas por 72 horas, y luego se continúa 0.5 miligramos día por 28 días. No se debe utilizar en pacientes con falla hepática, no se debe utilizar en pacientes con una enfermedad renal crónica estadio 4, es decir, con una tasa de filtración glomerular por debajo de 30. Otro medicamento que ya se los comenté es el uso de dexametasona, el estudio Recovery, que demostró que impacta en pacientes que están requirientes de oxígeno. La dosis de 6 miligramos IV día por 10 días. Otro fármaco que utilizamos con menor realmente evidencia es los macrólidos, la eritromicina y acitromicina. Yo particularmente utilizo la beclometasona como corticosteroide inhalado en los pacientes con neumonía por SARS-CoV. Lo utilizo frecuentemente en mi paciente. El resto de medicamentos, muchachos, no ha demostrado impacto. Otra de los fármacos, ya eso sí manejado en cuidado crítico, es el uso de tocilizumab, que es una terapia biológica, es un agente, un anticuerpo monoclonal, que lo que genera es un bloqueo del receptor de interleuquina 6. Recuerden que la interleuquina 6 es la encargada de la tormenta de citoquinas. También se encuentra el suero convaleciente, que es el suero que se toma de pacientes que ya tienen anticuerpos frente al virus, y el resto, doctores, pare de contar. Había un medicamento antiviral que era el Remdesivir, que tuvo bombos y platillos, y después se demostró
incluso el autor del artículo que demostró que el impacto del Remdesivir era muy alto, tuvo que retractarse y al final el Remdesivir no demostró impacto en los pacientes con infección por COVID-19. Entonces, doctores, más que todo, son los fármacos. Siento que estamos en pañales todavía en la infección por COVID-19 y eso es triste porque muchos pacientes, su evolución clínica, a pesar del tratamiento que hagamos desde el momento del inicio de los síntomas, muchos terminan muriendo a pesar de todo lo que hagamos. Y eso es muy triste y de pronto muy estresante para el personal médico, por ejemplo, especialmente para mí, que trato todos los días de salvar vidas y queda muy difícil cuando tú lo intentas y te sacrificas y te desgastas y al final la evolución de muchos y el pronóstico de muchos sigue siendo mortal. Bueno, si tienen alguna pregunta más, muchachos. Doc, una pregunta. Dime, Doc. ¿Por qué las fluoroquinolonas no se consideran como tratamiento de primera elección si de igual forma se utilizan en pacientes alérgicos a la penicilina o los que son intolerantes a los macrólidos? Buena pregunta, Doc. Las fluoroquinolonas, especialmente la ciprofloxacina, tienen un problema y es que se ha demostrado en nuestro medio que algunos microorganismos, especialmente la Escherichia coli, los gram negativos y algunos gram positivos como el Staphylococcus, tienen una alta posibilidad de resistencia frente a este antibiótico. Por ejemplo, en mi área institucional, nuestra porcentaje de resistencia de los agentes antimicrobianos, en este caso la ciprofloxacina, frente a los microorganismos que te acabo de comentar es de un 50%. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los personales de la salud, los infectólogos, los internistas? Tratamos de dejar ese antibiótico y no utilizarlo porque tiene mucha posibilidad de que el microorganismo que tenga tu paciente, incluso adquirido en la comunidad, sea resistente a la fluoroquinolona. Por eso no se utiliza de primera elección, Doc. Listo, gracias. Dale, Doc. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces descansen. Nos vemos el jueves. Por favor, muchachos, no salgan, quédense en sus casas. Tomen a todo el que pueda, a sus familiares, a su papá, a su mamá, a sus abuelos, que no salgan. Esto está muy feo. Actualmente en Barranquilla, como les dije ayer, las UCIs ya hoy están 100 de 100. No hay camas, muchachos. ¿Oyeron? No hay camas. Así que si se enferma alguien de ahora en adelante y requiere ventilación mecánica o intubación, no vamos a tener cómo ayudar o solucionar su complicación y muchos van a fallecer. Así que, muchachos, cuídense mucho, no salgan, es lo más importante. Estamos en el tercer pico, estamos peor que en el primer pico y de cada uno de nosotros depende de que nuestros familiares no se enfermen y especialmente ustedes que son médicos, muchachos. Entonces, les digo, cuídense y nos vemos el próximo jueves. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Chao, chicos. Gracias, doctor. Que esté bien.